Una canción introducida con Rocky para todos Esa nosotros. canción se hizo famosa con con Rocky. Y con Rock Band y con Guitar Hero, que eran de banda, También. claro, Ah, ok. Pero es una canción ya universal, icónica. Y se usa mucho en icónica, los gimnasios para levantar pesas. ¿verdad? Sí. Sí, me O como imagino. dijo Ginny, del aire para pelear. Está entre, Una canción que es lo que te motiva según el estudio para subir ánimo. del científico, del neurocientífico holandés, está entre las canciones que más promueven la alegría, más alegres de la bolita del mundo. Señor Mariotti, ¿con qué nos vamos? Vamos a promover la alegría financiera ahora con nuestra queridísima Liliana Rodríguez, que está por ahí y hoy nos trae técnicas para reforzar nuestra cultura de ahorro. Bienvenida, Liliana. Gracias, feliz de estar con ustedes. Y ayer les escuchaba y le comenté a Malena, le escribí que le escuchaba a ustedes determinar cuánto tiempo tenían de fondo de emergencia. Algunos tenían unos meses, otros 15 días, otros apenas llegaban a mañana. Y bueno, ese es el objetivo de la conversación de hoy, de hablar del fondo de emergencia y de cómo prepararse a esas situaciones. ¿Cuáles son Así que, las sí. sugerencias que nos traes hoy, Liliana, para poder, digamos, prepararnos ante cualquier eventualidad? Claro, Charlie. Mira, lo primero, yo creo que hay que entender la naturaleza del fondo de emergencia. El fondo de emergencia no es algo estático, es algo que va en permanente cambios y evoluciones, porque lo primero es que se va construyendo poco a poco. Es difícil que una persona, digamos, que pueda tener de repente mucho dinero acumulado y entonces lo destine al fondo de emergencia. Es algo que se va construyendo poco a poco y también a medida que vayamos teniendo emergencia, podemos ir sacando algunos recursos de ese fondo de emergencia. Lo importante después es ponerse como meta la reconstrucción. ¿Y por qué digo eso? Porque las emergencias están pues permanentes. O sea, nosotros podemos vernos en una situación de que imprevisto se dañó el vehículo, imprevisto se dañó la nevera y hay que hacer una importante inversión. Ahora en este contexto de COVID, pues uno de los miembros le dio COVID y hay que hacerle prueba a todos. Entonces, implicaría hacerlo incluso en varias ocasiones y eso genera un gasto, un imprevisto que no, que se sale del presupuesto familiar. Entonces, lo primero es eso, entender la naturaleza del fondo de emergencia, que no es algo estático, es algo que está permanentemente cambiando y evolucionando. Lo segundo es que el fondo de emergencia, y en estas situaciones ahora lamentables, viendo las fotografías y videos del impacto del huracán Fiona, va a hacer pensar también en el carácter vulnerable de nosotros como seres humanos, de que ante imprevistos y en cuestión de 1 o 2 días nuestra situación puede cambiar, porque de repente hay que hacer inversiones, e incluso a nivel de, no solamente a nivel individual como persona física, sino también micro, pequeña, mediana empresa y también grandes empresas que de repente tienen que, de su presupuesto, invertir para recuperar los activos que tenían antes, ya sea de hogar o de la empresa. Y eso invita precisamente a la reflexión de que mientras menos ingresemos, más necesario se hace tener este fondo de emergencia porque somos más vulnerables. No estamos hablando de personas que tienen un margen financiero mucho más amplio que ante cualquier situación, pues tienen un flujo de caja y una liquidez bastante amplia, sino que viven unas limitaciones y viven prácticamente esto al día a día. Entonces cobra mayor importancia tener ese fondo de emergencia. ¿Y por qué? Y ahí viene lo importante. Cuando uno tiene necesidades y tiene que hacerle frente a estos gastos que son ineludibles mensualmente, uno puede pues solicitar un préstamo o puede utilizar la tarjeta de crédito. Y sin detallarme en otros instrumentos, imaginemos que lo gastemos en la tarjeta de crédito y eso sobrepase la capacidad que tenemos para poder pagar el monto, el balance al corte. Eso va a implicar que vamos a pagar intereses por financiamiento y quizás hasta moras si nosotros tenemos que hacer una erogación muy amplia. O si solicitamos un préstamo de emergencia, quizás no son en las condiciones más idóneas, pueden ser muy costosos esos préstamos que
que acudamos o que tengamos acceso de último minuto. Y por eso la importancia de tener ese fondo de emergencia para esos imprevistos. ¿Qué sugieren de fondo de emergencia? Que cubra de 3 a 6 meses los gastos elementales, ineludibles de una persona o de un hogar. Y en eso, pues, es pensar en que si tenemos hijos, pues los gastos de educación, si pagamos un alquiler o el préstamo del préstamo hipotecario, pues que eso lo pueda cubrir también. Si es un edificio, gasto de mantenimiento, o sea, esos elementos que son básicos que debemos de cumplir mes a mes, porque después hay otras partidas que son de deseos, que ya eso sí, pues es más variable y podemos eliminarlos del presupuesto, aunque sea de forma temporal, hasta que podamos volver a restablecernos. Y ya por último, sí mencionar cuáles son los instrumentos financieros que más se recomiendan para estas situaciones. Como decía, lo primero es entender que el fondo de emergencia tiene un carácter no estático. Entonces, por tanto, tenemos que tener estos recursos en instrumentos que nos permitan acceder a ellos fácilmente y rápidamente, sin penalidad preferiblemente. Entonces, para eso se recomienda tenerlo en una cuenta de ahorro o tenerlo en certificados financieros mensuales, o sea, 30 días, o en fondos de inversiones abiertos. ¿Por qué? Por lo que decía, de que, bueno, lo primero es que cuenta de ahorro, tú puedes acceder a ellos de forma inmediata, lo único que te pagarían más o menos un 1% anual. En un certificado financiero sí te pueden ofrecer hasta 3 puntos superior a eso anualmente. Y si lo tienes mensualmente, pues te permite no tener que pagar penalidad por cancelarlo antes del término. Y el fondo de inversión abierta te permite ir agregándole a ese fondo de emergencia a medida que vayas obteniendo ahorros o también ir retirando sin penalidad. O sea que yo creo que esos elementos son importantes y más nos lo hace recordar viendo imágenes de lo que sucedió en la zona este en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Liliana. De verdad que creo que muy oportuno el comentario. Quizás así, empezando por los de cabina, cojamos un poquito de conciencia, ¿verdad? Copiemos a Jenny Aquino. Yo voy a que dijo que sobrevivir puede durar 8 8 meses. Pobre de Cristian Morel, si lo agarra un huracán mal puesto. Sí, me agarra mi Liliana, ¿cómo puede la Sí, gente sí, darte perfecto. seguimiento, Mañana, continuar esta conversación, seguir aprendiendo de ti? Gracias, Charlie. Yo la verdad que me alegro que podamos seguir compartiendo en mediodía con Marieta y compañía. Y siempre a la orden pueden encontrarme en la página web lilianarodriguezalvarez.com, como también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, Liliana con doble L, de Rodríguez Álvarez. O sea que su orden y siempre un placer estar con ustedes. Seguimos en sintonía. Liliana Rodríguez, un orgullo de este programa.